Comenzamos una nueva temporada con un programa muy especial. Hoy hablaremos sobre la pandemia y cómo el virus COVID-19 cambió el mundo para siempre. Aquí comienza Luces en la Ciudad. Era impensable, el mundo se paralizó, de un día para otro se terminó todo. Cuando el mundo iba para un lado, en Uruguay decidió confiar. Permitió que la economía no se detuviera absolutamente. ¿Cuántas vacunaciones contra el COVID se hacen aproximadamente por día? Y bueno, acá estamos dispuestos a vacunar mañana, pronto, 500 personas en el día de mañana. Hay cepas que han variado, que avanza más rápido, tiene probablemente niveles de más gravedad en la enfermedad. Dijimos que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Todavía nos queda mucho tiempo por seguir cuidándonos. El 13 de marzo fue un día que marcó al Uruguay. Nuestro presidente decretó emergencia sanitaria y cierre de fronteras. Pero antes de llegar a este punto, veamos qué es el coronavirus y cómo se contagia. La COVID-19 es la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Este es un coronavirus, es un virus de RNA, es un virus grande en cuanto a su tamaño de genoma para lo que son los virus de RNA y se contagia principalmente por aerosoles, por vía aérea. Básicamente, luego de 20 años de epidemias de coronavirus, con el SARS-CoV-1 en 2002, el MERS en 2012-2013, en el 2019 es que surge un virus muy parecido, pero que tiene la capacidad de llegar a ser una pandemia, o sea, de esparcirse por todo el mundo, casi por todos los lugares del mundo, y por lo tanto generar una pandemia. Era impensable, el mundo se paralizó, el turismo dejó de existir, ¿no? Industrias que mueven miles y miles de millones de dólares, economías, qué sé yo, imagínate República Dominicana, Cuba, que viven del turismo, de un día para otro se terminó todo, ¿no? Lo que eso implica para el mundo, si Uruguay, que tiene una parte de su economía apoyada en turismo, aquellos lugares donde España, por ejemplo, ¿no? Que recibe, no sé, 70, 80 millones de turistas por año y toda una estructura de hotelería, de gastronomía, de servicios, se paralizó todo durante un año y las perspectivas son complicadas, ¿no? ¿Recordás qué estabas haciendo y en dónde estabas ese 13 de marzo del 2020? Sí, claro. Yo creo que no hay uruguayo que no se acuerde qué estaba haciendo el 13 de marzo de tarde, el viernes 13 de marzo. Yo estaba acá mismo. Estaba trabajando en una reunión que fue un poco distinta, porque estábamos todos con la ansiedad de esperar resultados y que, bueno, era algo inminente. Lamentablemente era algo inminente, que en el país ya sabíamos que iba a estar llegando esos 4 casos o esos casos. El día que llegó la pandemia, estábamos trabajando con todo el equipo para poder otorgar soberanía nacional, capacidad genuina en el país de testeo. Esa guerra comercial que hoy existe con las vacunas existía para adquirir kits para detección molecular del virus. Ese día estábamos en el laboratorio trabajando y ese mismo día fue que efectivamente los últimos experimentos nos mostraron que el desarrollo de Pasteur Udellard era muy bueno. Fue una alegría inmensa, me acuerdo, claramente, abrazándonos, por más que esté mal decirlo, de tapabocas, festejando que el desarrollo funcionaba y de que teníamos algo que podía impactar de forma muy positiva en el manejo de la pandemia en nuestro país. El 13 de marzo estuve viendo pacientes sin sospechar que no volvía más por unos meses. Y hace muy poco volví a ver personalmente a los chiquilines que atendí ese 13 de marzo, que fueron un grupo,
Y hablábamos justamente de cómo uno puede a veces despedirse y se le cambió la vida cuando llegó a su casa, porque fue llegar a la casa y se terminó, digamos, ese tipo de vida. Estamos preparando el plan de contingencia nuestro, trabajando en el plan de contingencia nuestro. Estamos en la oficina, reunidos, y saltó la noticia. Saltó la noticia, 4 casos a la vez, fue tremendo eso. Fue un impacto, ¿eh? Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país a partir de los 4 casos confirmados, y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción por parte del gobierno. En ese sentido hemos estado trabajando bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hemos estado analizando los procesos más exitosos de países que ya vienen teniendo este virus hace varias semanas, y en ese sentido hemos tomado algunas decisiones. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Te voy a confesar algo. Al principio, cuando nos enteramos de los casos, el primer sentimiento fue de angustia. Fue un sentimiento de que, bueno, se viene algo muy feo para el país, algo que veíamos por los noticieros, se veíamos por los medios de prensa, que en todo el mundo estaba haciendo estragos, que estaba causando las peores catástrofes. Veíamos las personas que no podían ser atendidas en los hospitales, veíamos las familias separadas, tantos problemas de salud, problemas sociales, y que eso estaba llegando a nuestro país. Era la confirmación de que la pandemia había entrado en Uruguay. Uno recuerda las imágenes del 1 de marzo, que fue apenas 12 días antes, cuando asumió el presidente, e incluso al otro día, cuando yo asumí acá en el salón de actos, que estaba repleto, y todo con mucho calor además, claro, todo el mundo apretado, y los actos de inauguración del gobierno, la presencia de mandatarios extranjeros, de visitantes, es como que vivíamos en otro mundo. O sea, nada hacía imaginar que 12 días después íbamos a estar como estábamos. Ya habíamos resuelto convocar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONASAT, que preside el Inspector Nacional de Trabajo, porque entendíamos que debíamos empezar a definir medidas ante lo que parecía que era una cuestión de un día o dos. Ahí sí, ya el 13 teníamos la idea de que era inminente, ¿no? Ya se venía presagiando que el tema se venía complicando. Cuando se declara la emergencia sanitaria, estábamos acá, tomamos conocimiento y se empezaron a adoptar medidas inmediatas, como por ejemplo fue la de, por unos días, dejar de venir al Parlamento. Se cerraron todas las oficinas, el Palacio era de una soledad, yo fui de los últimos en irme, y era un silencio y una soledad bastante tenebrosa, y bueno, y después a esperar lo que parecía en aquel momento algo que todavía no sabíamos bien qué iba a pasar, ¿no? O sea, sabíamos lo que estaba pasando en el mundo, sabíamos los resultados que lamentablemente estaban pasando, especialmente las noticias que nos llegaban de Europa y de Estados Unidos, España, Italia, lo complicado que estaba en aquel momento, y eso hizo que todo el mundo se confinara en aquella libertad responsable que nos convocó el presidente. Recuerdo la expectativa que noche a noche, los primeros días de la pandemia, el 13 de marzo, se generaron a partir de eso, ¿no? Y fíjate también un cambio de administración. El presidente asumió, el nuevo gobierno asumió el 1 de marzo, y el 13 se enfrenta a una situación desconocida en el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, le tocaba bailar con la situación más fea.
Los días iban pasando y la incertidumbre aún era grande. Llegaban noticias de todas partes del mundo. El gobierno, desde distintos sectores, toma medidas para afectar lo menos posible a la población. Dentro de estas medidas, la libertad responsable. El gobierno está haciendo todo el esfuerzo. Horas, personal, fuerza material y humano. Y está poniendo toda disposición a mitigar el efecto de la propagación y obviamente la eventual atención. Pero no es solo una tarea del gobierno, es una tarea de la sociedad. Le pedimos no solo calma, sino tranquilidad y cooperación y colaboración en los hábitos, en las costumbres, en la no aglomeración, en tratar de ser solidarios entre todos nosotros, porque una vez más el combatir la propagación del coronavirus en aquellos lugares con que nos estamos comparando, que han sido exitosos, lo hicieron cuando hay un involucramiento social importante en este sentido. Cuando el mundo iba para un lado, en Uruguay, por suerte, el presidente decidió confiar y dar la transparencia para que los uruguayos tengamos esa libertad responsable que tanto valoramos y tanto supimos utilizar y utilizarla bien. Siempre el presidente fue un confiado de la gente. Yo creo que fue un gran acierto la decisión que se tomó, decir, bueno, quedarse en casa, libertad responsable, bajar la actividad, pero no apagarla completamente, no apagar los motores de la economía, se dijo en ese momento. Y yo, que fui partidario de esta decisión, o sea, yo no me parecía que entrar en una dinámica de cuarentena obligatoria fuera bueno, por varias razones. Una, porque la economía también tenía que, aunque funcionara a nivel mucho más lento, tenía que subsistir. Pero además porque ibas a ingresar en un tema donde no sabías después cómo salir, porque eso implicaba que el Estado estaba dispuesto a ejercer represión sobre cualquier desobediente. Y eso era un problema muy serio. Y yo creo que lo que decidimos fue la opción justa. Y la verdad que el tiempo se encargó de darnos la razón. Pero justamente ahora, pasado el tiempo, un año prácticamente ya, entendemos que fue la medida correcta. Sí. Pero imagino que no debe haber sido fácil tomarla. Absolutamente. La decisión en Uruguay fue un poco a contramano de lo que estaba pasando en Argentina, de lo que estaba pasando en Europa, en Italia, en España. Uno prendía la tele, que la prendías todo el tiempo, sí, y estaba mirando imágenes de ciudades vacías, desiertas. Y el propio Montevideo se volvió una ciudad bastante desierta unos días después, pero por decisión propia y además porque había una serie de restricciones que se establecieron. Uruguay creo que actuó con mucha premura, con mucha certeza en las decisiones. 4 infectados había el 13 de marzo de 2020 en Uruguay. El gobierno tomó las medidas, se suspendió el Montevideo Rock. ¿Te acordás que estaba todo armado con todos los escenarios ahí en la zona del Golfo, ahí de la costa? Se suspendió todo y todas las medidas de ese decreto del 13 de marzo que cortaban la educación, cortaban los espectáculos públicos, las restricciones, las medidas, digamos, de precaución. Yo creo que eso fue una medida muy acertada. Uruguay, ¿qué hizo? Uruguay hizo una medida, a mi entender, muy buena y muy positiva al principio, que llevó a la cuarentena y al cierre del país. Así, no tanto la frontera inicialmente, pero al cierre de movilidad del país. Le podemos llamar cuarentena obligatoria, le podemos llamar cuarentena social de responsabilidad, porque eso es muy difícil de evaluar a hoy. Retrospectivamente, digo, claro, al principio, los 2 primeros 3 meses funcionó, pero capaz que ahora, viendo cómo nos está pasando nuestra segunda ola o el final de la primera ola, a lo mejor la libertad responsable o la individual no es tan efectiva como sucedió en marzo o abril, donde sí creo que había otro componente que pesaba mucho, que era el miedo. Había mucho miedo en ese momento. Yo creo que fue un gran acierto que supo interpretar al uruguayo, que es un hombre libre y responsable, y que permitió que la economía no se detuviera absolutamente.
fue inmediato el aumento de trabajadores en seguro de paro. Inmediato, o sea, ya en la primera semana nosotros empezamos a tener información de que había no cientos, miles de trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro. Y después vino la segunda gran decisión, que era enfrentar el dilema de si se cerraba todo o manteníamos algún grado de funcionamiento. Eso fue menos de una semana después, fue el 20. En abril del año pasado se llegó a 190.000 personas de seguro de paro, ¿no? Creo que fue un complemento de eso de seguro parcial que trataba de cubrir también gente que estaba limitada, que no tenía, digamos, derechos como para asumir el seguro de paro. Fue una cobertura social importante, me parece, y eso ayudó a atenuar. Si no, los efectos hubieran sido mucho más dramáticos. Nosotros definimos que el Ministerio tenía que estar apoyando también desde la alimentación a las familias que tenían alguna dificultad para sostener esa alimentación durante la cuarentena. Y a partir de ahí también fuimos desarrollando estrategias en la interacción con otras instituciones, con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con el SINAE, que nos apoya con canastas de higiene personal. Se asiste a una cantidad de ollas populares en Montevideo y además firmó un convenio con 3 organizaciones sociales diferentes que han sido la Red de Ollas Solidarias, Uruguay Adelante y Corazones Contentos. Terminó haciendo de esto focalizando una atención que nadie pensaba el 1 de marzo que había que atender, y se llevó invertidos casi 1.200 millones de dólares en el correr del año 2020. En el mes de julio había 180.000 personas enviadas al seguro de paro. Entonces era un número muy importante. Entonces antes dijeron, bueno, nadie que fuera enviado al seguro de paro va a dejar de percibirlo. Se prolonga en el tiempo la existencia. Nadie que pierda su trabajo va a perder la cobertura médica. Se prolonga en su tiempo la cobertura del FONASA, aunque vos te hubieran despedido de tu trabajo. Nadie puede pasar hambre. Se aumentan las asistencias alimentarias que el MIDES brinda, se duplica el presupuesto del INDA para la atención de los comedores, se asiste con más de 100 toneladas de alimentos a los gobiernos departamentales, se fomenta el apoyo a los comedores que empezaron a atender las ollas populares. La pandemia trajo cambios en la sociedad. El teletrabajo, la virtualidad en las aulas y el encierro nos hicieron reflexionar y tratar de adaptarnos a algo que no estábamos acostumbrados. En una reunión que tuvo hoy de tarde el ministro de Educación y Cultura, en consulta recién con el presidente de la República sobre algunas medidas propuestas, se ha tomado la resolución demostrando que esto es muy dinámico y que vamos a trabajar muy duro en forma de trabajar en materia de prevención de medidas. Aunque parezcan tajantes, vamos a trabajar en materia de prevención de medidas, que es el principal arma que tenemos para evitar la propagación. Se van a suspender las clases. Si bien nosotros hacíamos guardias, un poco dialogando con diversos actores, los consejeros de la administración anterior, integrantes del CODICEN de la administración anterior, entendiendo que bueno, que dado que los casos iban en aumento, era preciso cerrar los liceos y hacerlo en forma gradual y ver de qué manera podíamos seguir conectándonos con los alumnos de manera virtual.
Entonces, primero cerramos los liceos, nos mantuvimos en casa y después se dio el proceso de ir a buscar al alumno, ir a buscar al docente. El docente en algún punto se vio interpelado en su función porque eminentemente está acostumbrado a dictar clase en forma presencial. Pero yo lo que quiero destacar es la creatividad de la gente, de los diferentes actores institucionales para comunicarse con sus alumnos en ese intento de no perderlos, porque el vínculo pedagógico es fundamental. Y ahí yo destaco otra cosa, que además de la creatividad fue el trabajo colaborativo y en equipo. Fueron los docentes que estaban más acostumbrados a usar las tecnologías quienes ayudaron a sus colegas a poder conectarse a las plataformas CREA, a Zoom, para poder establecer ese vínculo. Y ahí las comunidades se fueron organizando, porque si bien no estaban con el liceo abierto, fueron organizándose cómo llevar adelante esta situación. Destaco allí el rol fundamental de los equipos directivos, destaco allí el rol de los docentes, pero también de los adscriptos, que fueron los que tenían los grupos, tenían los teléfonos, tenían los números, fueron al rescate de todos esos chiquilines y fueron organizándose para decir, bueno, no nos vamos a ver presencialmente, pero nuestro vínculo va a ser virtual. Y es interesante cómo en el país se fueron dando diferentes soluciones a las cosas. Ustedes imagínense que acá en Montevideo, por ejemplo, tenemos una gran conectividad. Sin embargo, en lugares más recónditos y pequeños del país, la conectividad no era la misma. De esa manera, los directores abrieron sus liceos, hicieron canastas para entregar a sus alumnos. Los adscriptos llamaron desde el liceo a los chiquilines para entablar el contacto con las familias. Hubo liceos que sacaron fotocopias de los repartidos de las diferentes asignaturas y los directores las entregaban en el liceo. En algunos casos del liceo rural las dejaban los apuntes en las tranqueras. Sin duda que esta situación, que es de gran crisis, sirvió de alguna manera para tener la oportunidad de valorar tantas cosas positivas que el sistema educativo tenía y tiene, pero que de repente no eran fácilmente detectadas. Nosotros esperábamos algo básicamente negativo. Sin embargo, pudimos obtener resultados que nos mostraban que en situaciones no trágicas, los padres notaban que la experiencia de convivencia era realmente interesante. El tema es que aparece la otra cara de la moneda. Los niños necesitan de sus padres, pero los niños necesitan de otros niños. Es lo presencial, es la vivencia de abrazarse, de tocarse, de jugar, de empujarse, de gritar juntos, de no tener demasiadas reglas, lo que pasa en los recreos de una escuela, lo que realmente te alimenta el cerebro. Para las familias, a veces, especialmente cuando venimos de experiencias donde los padres están poco, o cuando están entre comillas, entonces allí veíamos que esto mejoraba. Quisimos averiguar qué era lo que mejoraba. No era solo el hecho de que los padres estaban. Los padres estaban, pero tenían una disponibilidad emocional mejor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenían tiempo de calidad, tiempo de juego, tiempo de charlas, tiempo de compartir, tiempo de armar equipo, por ejemplo, para hacer cosas que se hacen normalmente, digamos, delegadas, por ejemplo, cocinar juntos, por ejemplo, armar la mesa juntos, quedarse después de comer para charlar. Y uno dice, para un poquito. ¿Inventaron algo nuevo, de una nueva sociedad? No, estamos de alguna manera frente a la constatación de que recuperando ciertas ceremonias familiares que eran normales en otras épocas, resulta que los chiquilines mejoran en el vínculo. Y había padres que no se explicaban por qué los padres estaban mejor, por qué los padres y los niños estaban mejor en esa situación que en las situaciones más normales.
Y esto tiene que ver con el hecho de que si vos haces este experimento social, que la única manera de hacerlo es con una pandemia, realmente lo que sucedía es que mejoran los vínculos porque los niños están necesitando de sus padres. Luego de meses haciendo pruebas, varios laboratorios crean vacunas para luchar contra el coronavirus. Uruguay hace un plan de vacunación y luego de adquirir las dosis lo ponen en marcha. Policías, docentes, personal de la salud y las personas mayores son los primeros en ser vacunados. El mundo hace un año atrás no tenía ni idea del tema de las vacunas. Lo primero que hay que decir de la vacuna, que es también casi inédito en el mundo, de que en un plazo de un año haya tantos científicos trabajando para hacer más de 100 vacunas como hay en este momento para esta enfermedad. El impacto de esta enfermedad es tan grave o es tan intenso que se ha volcado toda la comunidad científica a investigar y hacer este tipo de vacunas. Eso es lo primero. La validación de una vacuna contra cualquier enfermedad tarda más de 4 años de investigación. En 6 meses se logró aprobar por las agencias más reconocidas algunas vacunas. Nadie sabía qué pasaba con la enfermedad, qué consecuencias podía tener esa aplicación, qué efectos secundarios si tuvieran. Y eso también lo que hizo fue que el Uruguay caminara por el camino seguro de decir, bueno, vamos a esperar que se convaliden muchas de estas vacunas por fundamentalmente las agencias más especializadas, que son la de Estados Unidos y la europea. A tal punto que llegamos a tener ahora 4 o 5 vacunas, ¿no? A la media rusa, Pfizer con la Biotech de Alemania, AstraZeneca, 2 chinas, la Sinovac y la Sinopharm, vacunas operativas simultáneamente. Eso no hay con muchas enfermedades. Y yo escuchaba al doctor Medina que decía, no es que se hicieron más rápidos los procesos de aprobación de la vacuna, es que se hicieron en simultáneo. Varios procesos que decías, terminaba la fase 1, empezaba la fase 2, la 3, bueno, ahora se hicieron varias fases en simultáneo, eso acortaron los tiempos. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Son todas buenas, todas cumplen los mismos objetivos. Cumplen que la enfermedad sea menos grave, que haya menos muerte o casi ausencia de mortalidad asociada si una persona vacunada adquiere la enfermedad igual, y menos internaciones, todas. Nosotros tuvimos la precaución de, primero, elegir bien las vacunas, aquellas que daban garantías, y segundo, garantizarnos un ritmo de aprovisionamiento que permitiera que una vez que arrancabas no tenías freno. En el Ministerio de Salud Pública lo veníamos manejando desde mediados del año pasado, con conversaciones con los distintos laboratorios desde el punto de vista sanitario, para evaluar la seguridad, la eficacia, ver cómo iban avanzando los distintos estudios a nivel mundial de las vacunas. Se creó un grupo que asesoró al gobierno de qué vacunas deberían ser las prioritarias, cuáles serían las prioridades, a quién se iba a vacunar primero. Lo que puede generar cierta polémica, y yo creo que es válida, si el gobierno se demoró un poco más de lo deseable en mover su decisión de comprar las vacunas. Se dice, bueno, pero se perdieron 1 mes o 2 meses, el gobierno podía haber adelantado. Y cuando llegó el momento de la negociación, propiamente dicha, de establecer cantidades, acuerdos de precios, entregas, etcétera, ahí hubo un fuerte apoyo y un liderazgo de Presidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio se encargó del área sanitaria y Presidencia de la República del área de negociación de las otras aristas que existen para la llegada de vacunas. Y bueno, y también pasó lo que todos teníamos que darnos cuenta iba a pasar, que era que cuando apareciera la vacuna, los países desesperados por la situación, una cosa que era en los papeles impensable, pero la realidad que son las presiones. Yo quiero comprarte, cuánto la vendés, y si la fabricás en mi país me tenés que dar primero a mí, y las presiones de los gobiernos más poderosos, y eso se empezó a vivir.
El Uruguay se coló en el medio y buscó una estrategia distinta a la de los restantes países de Latinoamérica, que era la de cuando tengamos las cosas seguras, lo vamos a anunciar y vamos a empezar a vacunar. Lo que pasa es que octubre, noviembre, diciembre, las fiestas, la movilidad, empezó a ser un poco más urgente tener un horizonte de vacuna. Y allí, bueno, el gobierno quedó un poco apretado frente a la opinión pública de que había demorado sus decisiones. Salió el gobierno en febrero a anunciar la llegada de las vacunas. Buenas noches para todos. Le queremos comentar que sobre la noche del 25, la madrugada del 26, va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac, que va a ser complementada a partir del 15 de marzo con 1.558.000 dosis de la vacuna china, que a partir de la semana del 8 de marzo hasta la semana del 26 de abril vamos a recibir en el entorno de 460.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Recordarán ustedes que son 2 millones de dosis en total, la de este laboratorio, con lo cual estaríamos completando para el mes de marzo el entorno de 2 millones de dosis. En Uruguay se respetó la voluntad individual y se dice las vacunas no son obligatorias, se la va a dar el que quiera, pero la autoridad recomienda a todo el mundo vacunarse. 2021 va a ser un año de transición, nos tenemos que vacunar, nos tenemos que cuidar. No sé por qué en Uruguay se cuestiona un poco esta vacuna cuando en Uruguay tenemos cobertura vacunal por encima del 90% para otras infecciones, por lo cual deberíamos tener ese valor ahora. Cuando tenés que evacuarte la antitetánica o la vacuna para tus hijos, no tenés duda. Como había cierta desconfianza de que la vacuna china no era tan segura como la de Pfizer. Ayer me di la Sinovac yo, se vacunó también el ministro de Salud, es decir, porque es una vacuna segura y efectiva. No hay una vacuna A y una vacuna B. Es decir, nosotros como población tenemos que vacunarnos con las que nos toque y las que esté, porque son vacunas que sí están probadas, los perfiles de seguridad. Manifiesto mi voluntad de creer en la ciencia que hay por detrás de las vacunas, de pedirle a la gente que confíe en las mismas, porque al final del día lo que busca la vacuna es reducir las hospitalizaciones y las infecciones, y en eso son todas muy pero muy eficaces. Y ahora estamos en otra etapa, donde ya han llegado las primeras vacunas y eso es otra aliciente también, se ve desde otro lugar. Y sin duda, es como empezar a ver ahora sí la luz al final del túnel. Obviamente que sigue habiendo incertidumbre, ¿no? Yo creo que hemos aprendido a vivir en la incertidumbre y en la necesidad de recalcular permanentemente las decisiones y las medidas. Y ahora, en pleno plan de vacunación, ¿cuándo creen ustedes que se puede llegar a la inmunidad del rebaño que tanta se ha hablado y tanto se toma como una meta? A los uruguayos nos gustan las metas, nos gustan los desafíos, nos gustan los objetivos. Sí, los objetivos. Entonces, lo que vos preguntabas, eso va a depender de la velocidad de vacunación. Va a depender de la cantidad de gente que adhiera a la vacuna, que decida vacunarse. El país está preparado para vacunarse rápidamente si la población así lo asimila y lo desea. En eso nosotros, desde nuestro lado, tenemos la territorialidad de los vacunatorios, tenemos una agenda amplia, tenemos una capacidad de vacunación que es bastante grande, así que en eso no tenemos problemas. Y va a ser así porque además el Uruguay tiene esa otra ventaja, que es una experiencia en vacunación muy profunda y de larga data y una logística preparada. El sistema de salud nuestro está acostumbrado a campañas masivas de vacunación y abarcativas de universalización. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el ritmo, garantizadas las vacunas que ya están, sí,
vamos a tener un nivel de llegada que, claro, que igual demora meses, ¿no? Porque, no, ni que hablar. Sí, ¿no? Y son 2 dosis. Son 2 dosis, sí. Y no es que porque ya estén, inclusive tengamos que ser menos cuidadosos, ni mucho menos. Pero es parte de ese proceso que tanto se esperaba. ¿Cuántas vacunaciones contra el COVID se hacen aproximadamente por día? Y bueno, acá estamos dispuestos a vacunar mañana, pronto, 500 personas en el día de mañana, un promedio de 200 por turno más o menos. ¿Y funciona desde qué hora hasta qué hora? Y funciona desde las 7 de la mañana hasta las 22. De 7 a 22. Y acá nosotros vemos la sala de espera y veo 2 cartelitos. Uno que dice 15 minutos espera y otro dice 30 minutos. Tenemos el médico aquí que se quedan a esperar después de hacer la vacuna 15 minutos. La persona que normalmente no tiene alergias, no presenta reacciones de ningún tipo. Y de este lado tenemos aquí las 30 minutos que son para las personas que tienen tipos de alergias, ya sea alimentarias, respiratorias o otro tipo de cosas y se quedan aquí. ¿Y han tenido algún caso de alguno particular que le haya dado alguna reacción alérgica a la vacuna? No, reacciones alérgicas no hemos tenido. Estoy en este momento en los 15 minutos de espera de mi vacuna posterior, no tengo ningún síntoma de nada, me siento perfecta. Me vine a vacunar por mi salud, por la de mi familia, para ser parte de la solución y del tema. Me agendé por WhatsApp, puse mi número de cédula y me mandaron una pregunta. Después de la segunda dosis recién es cuando a los 15-20 días se logra una inmunización. Se entrega el carnet, el certificado, ¿no? Ahí a la segunda dosis. Queda el certificado, pero también se maneja online. Online también. Antes de que se le realice la vacunación, ¿se le hace alguna pregunta previa? Sí, se le hacen 4 preguntas. Una de ellas si tiene una cirugía de mama. En el caso de tener cirugía de mama, se le da del lado contrario del brazo. Después se le pregunta si la persona está anticoagulada. ¿No es impedimento para darse la vacuna? No, no es impedimento. Simplemente se busca el cambio, ¿no? En otro sitio. Ustedes recordarán hace un tiempo que hablamos en una conferencia de quizá la futura existencia de un pasaporte sanitario. Y esto se habló de nuevo en el Consejo de Ministros. Nosotros cuanto antes se pueda abrir a quienes eventualmente estén vacunados, a ver si me equivoco o no, o aquellos que hayan tenido la enfermedad y tengan un test de anticuerpos en la sangre, pueden llegar a entrar. Nosotros, insisto, vamos sin cuarentena. Vamos a ir rumbo a la apertura. Y creo que es válido, en la medida que no es obligatoria la vacuna, generar cierta exigencia a través del certificado sanitario. Bueno, si no tenés vacuna, no vas a poder viajar en el futuro demasiado fácilmente a países que van a controlar. Pues yo tengo total certeza en que la vacuna que me toque, el día que me convoquen, me la voy a dar, sea la China, sea la de Pfizer, la AstraZeneca, la que sea. Y en un plazo que yo aspiro que sea en el primer semestre, van a ser cientos de miles las personas que por suerte ya habrán sido inoculadas con las vacunas para combatir la pandemia. Se necesita tiempo para generar una inmunidad colectiva, se necesita tiempo para poder acercarnos a aquella vieja normalidad. Creo que a través de las vacunas eso va a estar más cerca, pero que todavía nos queda mucho tiempo por seguir cuidándonos. Es hasta tal vez más importante seguir cuidándonos durante el proceso de vacunación que antes. La burbuja, el uso del tapaboca, el lavado de manos, eso es central, seguirlo haciendo. Todo eso va a contribuir a que estemos en una situación mejor. Desde lo sanitario. Estamos sufriendo una ola que no termina porque tuvo un cierto freno, pero ahora volvió a recrudecer. Entonces hay otras crisis de otra naturaleza donde realmente la duración es un evento razonablemente controlado. Esto nunca fue controlable ni para nosotros, ni para otros países del mundo, ni para nadie. Y probablemente lo que muchos expertos nos vienen diciendo es que a partir de los próximos años esta enfermedad se va a incorporar como una enfermedad respiratoria más, como otros primos,
coronavirus que ya tenemos desde hace años y que probablemente tengamos que vacunarnos anualmente junto con la gripe estacional, vacunarnos también contra el coronavirus durante unos años. Eso es la perspectiva, probablemente sea eso. La pandemia nos hizo reflexionar y cuestionar las acciones de cada uno. Nos hizo ver que el tiempo con nuestros seres queridos es lo más importante que tenemos y valorar esas pequeñas cosas que antes eran insignificantes. De todo lo vivido en este año, si tuvieras que elegir algo a lo cual volverías a hacer si fuera necesario y algo a lo que quizás no recurrirías, obviamente con el diario del lunes, ¿no? Ya sabiendo todo lo que pasó en todo este año. Mirá, la verdad en este año no hemos tenido tiempo de evaluar, sí. No hemos tenido porque la vorágine es muy rápida el día a día de las cuestiones que van llegando y la preparación para los desafíos futuros. Nos duele las personas que perdieron su vida, tanta angustia que trae la enfermedad en los que la padecieron, en los que tuvieron que estar aislados, en los que no encontraron los abrazos de la familia, en los que no encontraron el afecto. Y eso es lo que capaz que nos queda de aprendizaje de lo que significa la vulnerabilidad de las personas ante los desafíos sanitarios. Los vulnerables que somos en pleno siglo XXI, con mucho desarrollo, con mucha tecnología, un virus paraliza el mundo. Gente que quedó sin trabajo, gente que vio disminuir sus ingresos. Creo que tenemos por delante un desafío que es encontrar canales para favorecer la formalización. Nosotros tenemos un 25% de la población económicamente activa que son informales. Se habla de la uberización del empleo, ¿no? Cosas dispersas, con poca cobertura social, que son elementos que hay que tomarlos muy en cuenta, ¿no? Y obviamente esta situación que hemos vivido durante este año ha puesto de manifiesto lo que representa no tener ningún tipo de cobertura, ¿no? Que de repente tú te quedás sin ingresos de un día para el otro y sin ningún tipo de respaldo, de protección, claro. Pasar a trabajar ahora a distancia, de forma remota, vino para quedarse y eso sin duda va a revolucionar en algunos aspectos bien y en otros aspectos mal el mundo del trabajo. Yo creo que esta pandemia es un mensaje muy contundente y severo que la naturaleza le pasó al ser humano y que dijo no va más. O sea, terminemos con la depredación irresponsable, con la contaminación, con el efecto invernadero, con la matanza indiscriminada de especies, con destruir el lugar en el que vivimos. Yo creo que el mundo, obviamente, después de este año 2020 no va a ser el mismo, no hay duda. Primero por todos los millones de personas que murieron, por las millones de personas que fueron afectadas. Un daño muy duro. Los especialistas dicen que no es irreversible, pero que va a perdurar en el tiempo en forma importante. Siempre vamos a tener dudas. El mundo quizás no va a ser tan global como lo era en enero del año pasado. Prácticamente el Uruguay ha perdido conectividad con el mundo porque están las fronteras cerradas, las agencias se han ido, no vuelan y eso va a costar mucho retomarlo. La caída de la economía del año pasado, la de todavía se va a sentir, ¿no? Lo que yo te digo. No hay una canilla abierta para gastar recursos porque eso en 1 o 2 años el Uruguay va a tener que encararlo, pagar las deudas que se incrementaron. Es cierto, la anterior administración había dejado, digamos, frente a los organismos internacionales créditos, digamos, disponibles para que frente a cualquier inconveniente como esto el Uruguay pudiera disponerlos y parte de ellos se dispusieron. Si uno pudiera decir, bueno, esto dura 3 meses y tengo tanta plata, bueno, yo aplico tanta plata por mes y ya sé que me va a dar. Pero si yo no sé qué va a pasar, tengo que tener mucho cuidado porque lo peor que me puede pasar es que la cosa se alargue y yo me quede sin nafta.
Y bueno, de hecho, Uruguay sufrió un poco eso. Y después el esfuerzo para recuperar la trama social, que ha quedado muy golpeada. Hay cosas que hay que atender, que no se pueden dejar de atender, pero que también hay que promover la autonomía. Y hacia ahí queremos caminar sin dejar de atender lo emergente. La gente se ha podido solicitar la canasta a través de la página web del Ministerio, puede descargar la aplicación Tu App y va a recibir un código con el cual, en la aplicación, con el cual también va a poder realizar la compra en el comercio. Si nosotros tomamos al 2020 como un año de experiencia distinta, obligada, y que nadie quiso, no es que le agradezcamos nada, pero de repente decimos en algún momento, gracias a el 2020 me pasaron determinadas cosas. Yo tenía la esperanza, la mantengo todavía, de que esto iba a hacer que los padres revalorizaran el rol de la maestra, porque son las grandes socias, son verdaderos agentes de salud mental. Creo que la educación pública ha funcionado gracias al esfuerzo de todos los docentes y no docentes, de todos los actores institucionales, directivos, inspectores, profesores en aula, diferentes actores institucionales que han estado allí. Sin duda que el escenario bimodal me parece que llegó para quedarse. Y pensar que bueno, que uno va a ir tomando decisiones a medida que las situaciones se den, sabiendo que uno puede dar un paso y también retroceder y hacer posible lo que siempre digo, que es el milagro de la educación pública, aún en pandemia. El Uruguay es uno de los 12 países del mundo que mejor ha manejado el tema de la pandemia. Eso lo dicen organismos internacionales, no lo dice el Uruguay. Creo que gran parte del éxito también se basó en confiar en la población. Fueron, junto a un sistema científico y médico que acompañó, asesoró y ayudó a tomar decisiones claves durante la pandemia, lo que hizo que el Uruguay pudiera pasar hasta prácticamente noviembre del 2020 con cifras únicas en el mundo. Asimismo, poder poner al Uruguay en un año, o tal vez el año de la ciencia, poder contribuir con un científico uruguayo en esa lista y ser comparado con gente que admiro muchísimo en el campo de la virología, hasta el día de hoy no lo puedo creer. Yo creo que hemos tenido más aciertos como país que de los otros. Así que en eso, cuando llegue el momento, vamos a hacer la evaluación y poder mirar para atrás. Y creo que todos como uruguayos vamos a estar orgullosos de cómo hemos enfrentado este desafío. Lo que vimos es que se pudo recuperar algo que veníamos gritando hace tiempo, y es la calidad del tiempo de la relación padres-hijos. Aprovechemos esa experiencia para no dejarla y que ahora, cuando todo vuelva a ser como antes, que nunca va a ser como antes, pero que vuelva más parecido a lo de antes, no perdamos esa posibilidad de capitalizar la experiencia que vivimos. Aunque no haya sido excelente, no dejemos que ese año sea en vano. Hagamos que ese año haya sido un año al que hubo que pagarle antes, digamos así, pero que nos enseñó algo. Creo que el 2021 va a ser muy similar al 2020, porque dependerá de un montón de cosas, dependerá de cuánto estemos inmunizados en Uruguay, cuánta gente se vacune. Necesitamos tener más del 80% de vacunación. Hasta fin de año, los primeros meses del 2022, no va a haber una situación normal. Va a haber restricciones, va a haber condicionantes muy importantes, que hay que aprender a vivir con ellas. Nosotros podemos ser rehenes o de alguna manera podemos ser víctimas del éxito de las vacunas, ya que durante mucho tiempo va a haber que seguir manteniendo el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, la ventilación de los lugares. Una vez que alguien tiene el virus, cumplir con la cuarentena, hacer las cosas como se nos indica. Y no cometer los mismos errores que cometimos
cuando teníamos controlada la pandemia. Llegó un momento en agosto del año pasado donde había hasta la sensación de que se iba a apagar el virus, porque tuvimos muy poquitos días de 0 casos. Y entonces decíamos, bueno, se extingue el virus. Y lamentablemente, después del mes de octubre, producto de una serie de circunstancias, yo creo que todos bajamos la guardia creyendo que lo peor ya había pasado, se dispara el nivel de contagios y lamentablemente se dispara el nivel de fallecimientos. Hay cepas que han variado, que es muy complicado porque avanza más rápido, tiene probablemente niveles de más gravedad en la enfermedad. Habrá que trabajar codo con codo, el gobierno con su responsabilidad, los empresarios con su responsabilidad, los trabajadores y la sociedad toda, ¿no? Tratando de superar un momento muy difícil, ¿no? Europa va por su 4º confinamiento obligatorio. Estamos en una situación compleja, no de las más graves comparándolas con otros países del mundo, pero sí compleja y lamentando cantidad de muertes, porque una muerte hay que lamentarla. Dijimos que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Tenemos una situación compleja con el sistema de salud, sobre todo presionando sobre los CTI. Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad, que una vez más tiene la acción del gobierno, pero tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales. Sin duda, el año 2020 fue un año que nos marcó. Nos hizo replantearnos qué tan frágil es el ser humano y cómo en un segundo todo puede cambiar. ¿Cuándo terminará esta pandemia? ¿Volveremos a la normalidad, a ser como antes? ¿Qué nos espera este 2021? Por ahora, son solo preguntas que quedarán sin responder.